Hola, bueno, buenas tardes, bienvenidos. Una gran expectativa y muchas ganas de escucharla a Ivonne, que ya leí algunos libros de ella y la conocí ahí, me la presentó el Teu en la Academia de Letras un día. Así que bueno, muchas ganas de escucharlo. Bueno, dice Borges en su soneto La Brújula, detrás del nombre hay lo que no se nombra. Y dice las Escrituras, en el principio fue el Verbo. Su don oculto como génesis de la creación y del propio Creador le ha conferido a la palabra un carácter sagrado. De allí que busque la cábala judía descifrar en ella, en la combinación de cada letra, el nombre de Dios. La palabra une lo real y lo irreal, lo físico y lo metafísico, para que podamos darle un sentido al mundo y a la existencia del hombre. Para lograrlo ella misma se transforma, cambia de alma, acumula mundo y lo sostiene contra la posible devastación de los siglos. Muchas veces viene de tener otra vida, otras vidas, multiplica sus significados. Son reencarnaciones de un origen que no siempre permanece y varía hacia distintos futuros. Y es que la palabra misma es una unidad de tiempo, mutante atravesando el tiempo mismo. Actúa como una potencia física, hace visible lo invisible y atraviesa los cuerpos. Alguien dice árbol y le incluye al que oye un árbol en el cerebro. Ese acto que atribuimos a la representación del objeto duplica la naturaleza, la desteje en infinitas dimensiones. Cada palabra en acción es un detonante de múltiples universos. Lo sabe la poesía, peregrina por el lenguaje, llave maestra para abrir las puertas del todo, una palabra que reúne esa multiplicidad en una cifra definitiva. Cada lengua, como sabemos, es depositaria de esos prodigios sobre los que se fundaron las civilizaciones. Cuando un idioma desaparece, se extinguen reinos enteros de la realidad y de la imaginación. Dos ejemplos no tan lejanos. El 10 de julio de 1898, en una isla del Ártico, murió Antonio Udina y con él la lengua de los dálmatas. El 20 de diciembre de 1977, Mousehol Tolipentriat, la última hablante del idioma córnico. Y ahora mismo, sin que hagamos nada por evitarlos, cientos de idiomas de los pueblos originarios están por correr la misma suerte. La atonía irresponsable de los hombres y la univocidad de las lenguas preeminentes son las victimarias de ese exterminio. El poder de la palabra es sustituido y malversado por los lábiles y arteros discursos del poder. Entramos a un siglo, entramos a un siglo donde el lenguaje ha sido perversamente malversado. Orden es la represión, daños colaterales, los asesinatos, población excedente, la esclavitud. La lengua como concierto armónico del hombre con los otros seres, de la naturaleza, su propia leyenda, donde caben también sus sueños y los principios que podrían fundar una utopía solidaria del grupo social, son saboteados por la argumentación tan falsa como perversa de los grupos dominantes. Antes que sea demasiado tarde, debemos enfrentarnos a estas violentas falsificaciones. Que la libertad creativa de las palabras engendre libertad y que no se conviertan en instrumentos para someternos. Yvonne Bordelois, con una vasta obra ensayística que ha merecido el reconocimiento internacional, hace ya tiempo que viene dando esta batalla. Nadie mejor que ella para guiarnos en esta lucha que ya nos compromete a todos. Y ahora voy a leer textualmente el currículum
que nos envió Yvonne Bordelois. Dice así: Yvonne Bordelois nació hace mucho. Vivió 30 años fuera del país, en Francia, Estados Unidos y Holanda. Trabajó mucho y profesó por un tiempo la lingüística, para luego volverse hacia la literatura, donde es más feliz. Recibió muchos premios y muchos palos, y escribió unos cuantos libros de poesía y ensayos, particularmente sobre el lenguaje, ya que algo de lo mejor que le ha ocurrido en la vida es su amistad con las palabras. La otra cosa es el amor, pero para hablar de eso se requiere otro encuentro. Adelante, Ivonne. A ver. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Un bajito. Bueno, quiero agradecer primero a la Casa de Salta, donde he pasado algunos de los mejores momentos de los últimos años, en esas reuniones tan lindas, con empanadas y vino, todo lo que no hay hoy aquí, pero queda lo mejor, que son los amigos y nuestras palabras. Y quiero también, en particular, agradecer al Teuco que me ha invitado y que me ofrece esta oportunidad de conversar con ustedes. Aquí me tienen tratando de transmitir por este medio, todavía desacostumbrado para muchos, algo que tenga que ver con el fundamento y vuelo de la cultura. Justo cuando parecemos escuchar como un gran estruendo remoto que se va acercando y parecen amanecer o amenazar tiempos imprevisibles, en donde se trepanan los fundamentos de la cultura, y tanto el temor como la esperanza se trenzan y se justifican. Se nos predica el vivir al día para no sucumbir a la angustia del futuro, pero son pocos los que invocan o invitan a una nueva imaginación, a un género de deseo que vaya más allá que el regreso a nuestros reencuentros afectivos y a nuestras prácticas creativas o a nuestras cotidianas rutinas laborales. Por eso pienso en la tenacidad y la confianza que se precisan para proponer, como lo hace ese adalid entrañable que es el Teuco para todos nosotros, estas actividades que realizamos y que a muchos pueden parecerles inútiles, asistir a una ponencia cultural o pronunciarla, cuando tantos otros asuntos candentes, al parecer, nos demandan. Y sin embargo, estas ceremonias tienen algo que ver con lo que yo llamaría el instinto de salvación. Se trata de salvarnos de eso que Oliver Sacks tan adecuadamente llama la inmensidad atropellada, dura y despreocupada del mundo. Y aquí hablo de lo cotidiano y de lo político, de lo económico y de lo médico. Estoy hablando de la totalidad de nuestras vidas. Y precisamente en el centro de esa totalidad, algo nos está atacando, desorientando, disolviendo. Algo nos está enfrentando, confundiendo, dividiendo. Y nos preguntamos dónde están las herramientas que nos salvan. La nuestra es la palabra y la belleza y la verdad que alientan y se esconden en el corazón de cada palabra. Contra la adversidad de los tiempos, contra esa formidable aplanadora que es la realidad diaria, contra la campaña de incesante aplastamiento que llevan a cabo los medios, guardamos ese talismán que nos alza y nos sostiene. Se trata de una empresa desesperada, la de la salvaguarda y celebración de la palabra. Aquello que menciona Sola Bellow cuando dice: me parece que el arte tiene que ver con lograr la quietud en medio del caos. Una quietud que también caracteriza a la plegaria y al ojo del huracán. Creo que el arte tiene que ver con fijar la atención en las palabras y las palabras que nos rodean en este momento. Fijar la atención en medio de la distracción. Yo quisiera hablar de la palabra oyente. Y así me propongo y me pongo a escuchar justamente la palabra pandemia. Pandemia es, mal que nos pese, una hermosa palabra, porque tiene sonoramente el pan, el nuestro de cada día, y tiene históricamente, etimológicamente, al dios Pan, encabritado y bailarín, y hace pensar en un pandemonium o en un extraño pan mezclado de academia. Pan en griego es lo total,
de allí panteísmo, panamericano, y demia tiene que ver con el pueblo, democracia, demagogia. Pandemia es entonces algo que atañe a la totalidad del pueblo, y aquí pueblo puede querer decir la población planetaria, universal. Parece que en un momento dado, Pandemia fue el nombre de Venus, simplemente porque todo el mundo la conocía. Nadie podía ignorar a una estrella que era a la vez lucero del alba y lucero vespertino. A mí el nombre me recuerda a los panderos, acaso los panderos del Apocalipsis, pero más precisamente se me asocia con la pantera, que es la fiera entre todas las fieras. Y ante todo, para mí la pandemia se relaciona con el pánico, la reacción que desencadenaba el dios Pan, porque a esta divinidad silvestre que hacía apariciones repentinas y terroríficas en las noches, se le atribuían los ruidos misteriosos que se oían por montes y valles. Pánico, nos dicen algunos diccionarios, es miedo grande, temor excesivo, cobardía extrema. Y también me impresiona que dentro de la palabra pandemia no haya asomos del significado de enfermedad. La palabra se refiere solo a una totalidad envolvente. Y yo creo que en el fondo es lo total lo que nos produce más pánico, más asombro, más desconcierto que la enfermedad misma. ¿Acaso porque interiormente hemos asociado siempre, de una manera inconsciente, la idea de lo total con un poder supremo, un imperio invencible de rostro humano inimaginable? El que ahora todo el planeta esté sometido a un ser invisible, el que de pronto nos hayamos vuelto uno, pero un uno amenazado, agobiado, aterrado, uno solo inmenso e inmensamente herido, uno que sospechábamos pero que escondíamos. Eso es la pandemia. Pero también somos un uno enorme, mutante, desafiante, alzado, que cuestiona y protesta, que examina y descarta, y propone remedios y vacunas, que desconfía del cártel de las empresas farmacológicas mundiales, que lucha por los chicos encerrados, por las mujeres golpeadas, por los adolescentes suicidas, un uno universal que reclama un futuro más respirable. Eso también es la pandemia. Maestra despiadada, la pandemia ha venido a enseñarnos hasta qué punto hemos estado equivocados. Porque todos nosotros, a pesar de provenir de distintos espacios políticos, hemos criticado siempre, sin duda, los desmanes del capitalismo salvaje, de ese neoliberalismo con la herida inmensa que produce en la mente humana la ansiedad inoculada del consumo desenfrenado, de la competitividad, del afán de lucro, imponiéndose a todos los valores culturales y espirituales a los que adherimos. Pero al mismo tiempo, era la nuestra una crítica desesperanzada, porque en el fondo imaginábamos, por lo menos yo lo imaginaba, que no había manera de detener el aparato descomunal de esas fuerzas negativas instaladas, al parecer, con miras a la eternidad, en el corazón de nuestras vidas y nuestras sociedades. Ya en este sentido despunta una leve esperanza en nosotros cuando advertimos lo que implica la nueva austeridad a la que forzosamente nos hemos visto compelidos por las sucesivas y fatigantes cuarentenas. Porque cuando la mente colectiva se libera de esa ilusión, de ese malla que crea la propaganda masiva, porque se sabe por adelantado que los inútiles objetos de deseo que se nos proponen están fuera de nuestro alcance, pero ante todo, que no nos son tan necesarios como se los predica, la comunicación, la felicidad de poder comunicarnos horizontalmente, sin intermediarios ensordecedores, que solo aspiran a nuestra dependencia, nuestra esclavitud, nuestro dinero, parece fluir por sí sola y volver su lugar natural a la palabra, esa cosa liviana y sagrada que no está ligada a ningún sistema ni imperio financiero. Y por todo y a pesar de todo, la pandemia y el encierro que ella conlleva me ha permitido reflexionar acerca de las enfermedades y las fortalezas de una palabra que también vive atacada por el virus, el permanente virus de la propaganda, de la retórica, de la deformación que le imprimen los cachivaches de la publicidad, con lo que se la pulveriza, se la minimiza, se la chicharra, se la encoge, se la vuelve insignificante, desprovista de su propia energía, su vuelo, su color o su gracia. Justamente la privación de tantos bienes prescindibles parece enfatizar la grosería de esa propaganda que exalta lo innecesario
a costa de lo único que realmente nos importa. Alguna vez tuve privilegio de escuchar a Lagos, el expresidente de Chile, y estadista agraciado excepcionalmente con un extraordinario don de palabra. Y una de las cosas centrales que dijo Lagos es que en el futuro no desdeñable que cabe a los pueblos latinoamericanos en la crisis mundial, será crucial nuestro sentido de la riqueza y relevancia de la cultura que poseemos. Nadie recuerda ahora, nos dijo, quiénes eran los economistas que guiaban el mundo en tiempos de Shakespeare o de Dante, pero todos recordamos a Dante y a Shakespeare y a Rubén Darío y a Borges y a García Márquez, etc. El poder de la palabra radica precisamente en su permanencia, más sólida que la de la imagen, en la memoria de las generaciones. De la Revolución Francesa, para la mayoría de nosotros, queda un relato muchas veces confuso, siempre trágico, acerca de los sangrientos conflictos entre Marat, Robespierre, Danton y tantos otros. Pero las que brillan inapelables son las palabras que sobrevivieron a tanta catástrofe. Liberté, égalité, fraternité. Sin ser historiadores de la Revolución Rusa, evocaremos con dificultad las feroces intrigas de poder entre Trotsky, Lenin y Stalin, pero todos recordaremos sin esfuerzo el lema que sacudió al planeta en ese entonces: proletarios del mundo, unidos. En el 68, Occidente enfrentó a una juventud exasperada que reclamaba memorablemente la imaginación al poder. De nuestra Revolución de Mayo podremos discutir largamente los enfrentamientos entre Moreno y Saavedra sin llegar a un pleno acuerdo, pero nadie se atreverá a impugnar el lema legendario: el pueblo quiere saber de qué se trata. Y nos reconocemos plenamente en uno de nuestros lemas más trágicos: nunca más. Ardientes, oportunas, necesarias, estas palabras han quedado grabadas en nosotros con imborrables letras de fuego. Son emblemas, propuestas, mandatos, verdades en los cuales nuestra historia más profunda se volvería irreconocible, nuestras utopías más caras sin fundamento, nuestra memoria se vaciaría de esperanza. Y ese es el poder de las palabras. Entonces viene la pregunta inevitable: ¿dónde queda la poesía en este tsunami? Como dice Hölderlin, ¿para qué poetas en estos días aciagos? ¿No se resalta más su dosis de gratuidad, de superfluidad, de inutilidad absoluta? Cuando los mercados se desploman, las deudas se gigantan, las hipotecas se desvanecen, las fábricas cierran, poblaciones enteras se ven expuestas al hambre y a la desolación. Hay quien nos rescata desde la tentación cenagosa del llamado sentido común. La voz, la advertencia de Aristóteles: la poesía es más verdadera que la historia. Y recordamos las palabras proféticas de Alejandro Pizarnik: la poesía es el lugar donde todo es posible. Los poetas no tenemos roles, ni la poesía funciones, pero acaso hay una misión, y esta sería el regresar a la palabra su liturgia propia, su dignidad sagrada, su capacidad simultánea de juego y de misterio. La poesía tiene una virtud estructurante mucho más amplia de lo que suele reconocerse. A veces superamos ciertas crisis o pasajes oscuros o muertos de nuestra vida simplemente porque la memoria, a veces inconsciente, de algunos grandes poemas nos sostiene. El testimonio de gente que ha vivido en la cárcel o en campos de concentración es muy relevante al respecto. Un ejemplo muy fuerte en este sentido se nos da con Primo Levi y su experiencia en Auschwitz, cuando logra sobrevivir gracias a los versos de la Divina Comedia, rememorados y traducidos a un joven camarada francés que participaba a su infortunio. No fueron los bonos ni las acciones las que lo salvaron, sino las palabras de un florentino insigne, muerto 6 siglos antes, la belleza y la vida permanente que significan y transportan esas palabras. Y aún en el confinamiento que crea la pandemia, aparece el espacio reparador donde vuelvo a escuchar a los poetas que nos resucitan, como este Silvio Rodríguez: abracadabra, curandera mi palabra, todo mal pone bien, sana del odio y vacuna también, abracadabra, siga la pata en su cabre, girasol, alelí, la mariposa besó al colibrí. Y también por la pandemia aprendemos a valorar el alcance de la gestualidad cotidiana, tal como la anuncia Luis Pesetti. Esas miradas furtivas de la calle, cuando alguien te mira pasar de soslayo, nos estaban sosteniendo,
y no nos dábamos cuenta qué importantes eran. Y cuánto se exalta el valor de la mirada cuando estamos sometidos a los horribles barbijos. Como esas miradas, la poesía consiste en devolver a la vida lo que le arranca a la vida el mundo adverso que nos acorrala. Y esto lo hace por su naturaleza misma de ser el corazón, el motor mismo del lenguaje. Como nos lo han dicho los pensadores alemanes, el habla no es un instrumento disponible, sino aquel acontecimiento que ofrece la más alta posibilidad de ser hombre. Es preciso entender la esencia del lenguaje por la esencia de la poesía. Es decir, la poesía no se hace con palabras, como quería Mallarmé, oponiéndose a los que creen que se hace con ideas. En realidad es al revés, las palabras se hacen con la poesía. La poesía consiste en empujar el brillo de la vida constantemente, empujar ese ser más poderoso, puro y profundo que existe en la realidad, ese ser que somos todos nosotros y no solamente el poeta, empujarlo a través de la palabra, liberarlo a su cierta existencia. El poeta no construye ese ser, lo invoca, lo conjura, lo adivina, lo intuye. Es ese ser el que construye el poeta, y no viceversa. Sabemos también que si la palabra es necesaria en tiempos de crisis, no es con todo suficiente. No hay entre nosotros quien pueda decirle al mundo, levántate y anda. Pero sí podemos detectar y delatar aquella palabra que se esconde en los pliegues del enemigo y aumenta la destrucción entre nosotros, porque esa falsa palabra sí existe y día a día aumenta sus estragos, y es nuestra obligación denunciarla. Así, cuando necesariamente ha disminuido de forma drástica el consumo, porque tanto la producción como el comercio han frenado abruptamente, suena más que nunca desproporcionada la propaganda histérica que nos aturde con promociones y promesas aptas solo para la parte privilegiada de la población. La pobreza aumenta, y también aumentan obscenamente los programas de cocina gourmet, mientras se desalojan o decaen los programas culturales. La crítica se vuelve calumnia, el enfrentamiento insulto, la novedad fake news, la justa indignación griterío. Una falsa alegría invade los medios. Yo recuerdo al gran Antonio Porquia, no pretendas alegría. Perdón. No pretendas alegría, triste eres menos triste. Que haya lugar para la tristeza digna, para el... momentito. Yo tengo un problema. Que haya lugar para la tristeza digna, para el luto necesario, que la esperanza no se vista de fiesta exagerada, que en tiempos que se precian de feministas, las noteras no se sientan obligadas a disfrazarse de muñecas sexuales. Porque a lo que estamos asistiendo es a la sustitución de la palabra por la imagen, centrada en el objeto de consumo, del falso deseo. Una propaganda invasiva y ruidosa va desterrando el espacio de la conversación y la reflexión. Cuando se degrada el poder de la palabra en su energía plena, se castra la capacidad expresiva y creativa de los individuos y se oscurece la conciencia. La disputa entre imagen y palabra no es una disputa entre alma y cuerpo, es una disputa entre cuerpo y cuerpo. Un vaivén incesante del cuerpo visual al cuerpo auditivo, del cuerpo disociado al cuerpo unido, de la visión a la escucha y de la escucha a la visión. En la alternancia de la imagen y la palabra, entre el ser espectador y el ser oyente, se juega una nueva dimensión antropológica, una identidad política y social diferente para todos nosotros. La palabra amenazada por la imagen avasallante puede perder su sustancia vital y olvidar su destino crítico, pensante y comunicante. A su vez, la imagen puede ser traicionada en su impacto por un discurso plagado de mentiras verbales. Y no se trata solamente de los canales sensoriales que se encuentran en juego, sino de las implicaciones que conlleva este giro cultural. Lo veloz, lo fugaz, lo fragmentario de las imágenes en movimiento son también los valores intrínsecos del posmodernismo.
La constante prédica acerca de la caída de las certidumbres, la denuncia de la falsedad del mundo de las esencias inmutables, de la autoridad del dogma, acarrean también, como daño colateral, la acusación de la palabra como sustento de ese mundo en que asentaron su poder los filósofos del pasado. Por eso no es retórico afirmar que la palabra y la recuperación de la palabra son instancias de salvación. Pero, ¿cómo se implementa el despertar de la conciencia lingüística? El lenguaje viene y llega a nosotros por el dulce intermedio materno. Pronto se nos vuelve una costumbre, un vestido inadvertido como una piel cotidiana. Con el tiempo se van abriendo los oídos del habla y se nos van presentando los giros, las travesuras y los enigmas de nuestro idioma a través de formas inocentes que esconden distintos sentidos, novedades inesperadas si se las sabe atender y presenciar desde el lugar apartado, algo escondido pero siempre feliz, de los que no pretenden poseer la lengua, sino que saben escucharla. Ese rincón es el del niño y el del extranjero, que se asoman a los extraños ángulos, a los ecos sorprendentes y a los curiosos colores que muestran las palabras cuando se las encuentra por primera vez. En el territorio del lenguaje, bueno es ser a la vez niño y extranjero. Volver a un jardín lejano o recordarlo desde otro país, porque así nos diferenciamos de los infames que hacen uso de la palabra, abusando mecánicamente de sus encantos, sin advertir su peso, su reflejo, su proyección, su misterio. De hecho, se nos invita frecuentemente a hacer uso de la palabra, pero hacer uso de la palabra, horrible expresión, significa en la mayoría de los casos abusar de ellas, remitiéndolas a su capacidad meramente instrumental. Las palabras informan, comunican, ordenan, expresan deseos o temores, implementan la propaganda comercial o política, las palabras identifican, memorizan, organizan la realidad. En todos estos aspectos, es cierto que las palabras aparecen como instrumentos eficaces y sirven, es decir, que no sirven, son nuestras sirvientas. Pero este listado olvida una de las propiedades esenciales de la palabra. La palabra es ante todo una instancia de conocimiento. Se nos ha enseñado exclusivamente a comunicarnos entre nosotros con la palabra y olvidamos que la primera tarea es comunicarnos primero con la palabra misma. No se trata solo de hablar con palabras, sino de escuchar a la palabra misma. No en lo que nosotros queremos decir, sino que en lo que ella tiene que decirnos. Maurice Merleau-Ponty decía, antes que un objeto, la palabra es un ser. Y todos nosotros sentimos inmediatamente, inevitablemente, qué poderosa es la verdad de esta afirmación. Al hacer uso de la palabra exclusivamente en los sentidos que hemos enumerado, en cierto modo la estamos prostituyendo. Y sabemos que lo malo de la prostitución es que en la prostitución el cuerpo de quien se prostituye se vuelve instrumento del placer del otro, en vez de sujeto del placer por sí mismo, para sí mismo. Esta diferencia entre ser instrumento y ser sujeto es fundamental para distinguir la verdad en nuestras relaciones con el mundo. Una cosa es someterse a ser instrumento, y algo muy distinto es atreverse a ser sujeto, capaz de relacionarse con otros sujetos. Y asimismo, algo muy diferente es intercambiar palabras entre nosotros como si fueran consignas, estampillas o figuritas de colores, en vez de animarnos a presenciarlas en su propia identidad, como palabras personas que son, en el aire y el tiempo que las constituye y le corresponde. Debemos acertar a internarnos en su misteriosa irradiación, respetándolas, adivinándolas, admirándolas. Debemos permanecer en guardia, sin embargo, porque las palabras no solo se trivializan o desaparecen, sino que también descienden por el tobogán indetenible del desfonde idiomático que se difunde indeteniblemente por los medios de comunicación y las redes sociales. Las palabras, sus contenidos y connotaciones no solo evolucionan, sino que involucionan en cierto sentido. Algunos ejemplos que todos conocemos deberían hacernos reflexionar, como la vasta difusión de expresiones discriminatorias que entran sin dificultad en nuestra cultura. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué significa la expresión VIP? VIP significa Very Important People, gente muy importante. ¿Qué significa
gente muy importante en tiempos democráticos. ¿Quiénes son los importantes y quiénes son los no importantes? Recursos humanos en tiempos humanistas. La puta que te parió en tiempos feministas. ¿Qué quiere decir eso? Otras involuciones. Antes nos rompíamos el alma. Ahora nos rompemos un culo. Antes nos moríamos de risa. Ahora nos cagamos de risa. Parecería que se nos invita a asistir a un descenso cloacal del lenguaje. Cuando la gente dice estas cosas no piensa para nada, digamos, en los sustantivos que acá, en los verbos. Pero hay algo que ha entrado en el lenguaje y que hemos dejado entrar en el lenguaje y que representa una fantasía que no tiene nada que ver con la fantasía que fuera posible, ¿no es cierto? Con la otra fantasía. Descenso de la palabra, defonde de la palabra, descenso y defonde de la conciencia. Frente a la palabra así rebajada, frente a la palabra amenazada por la imagen, frente a la palabra desaparecida, no por un silencio reparador, sino acallada por el estruendo permanente de un discurso ensordecedor, frente a estas categorías tan reductoras de nuestra capacidad verbal, yo propongo esa especie de la palabra oyente. La palabra oyente es la que está atenta a los giros del idioma, que nos advierten de las sombras y las luces que están escondidas en las palabras más cotidianas, y nos despiertan al grande e inacabable juego del despertar de la conciencia lingüística. Hay mañanas en que leer el diario es una expedición al infierno, y parece que se necesitaría todo el día para recuperarse. Antes que profecías o definiciones, prefiero callar y acercarme a los pequeños grupos desconocidos que desde el llano afirman otra manera de la vida. Los que todavía cantan la samba de mi esperanza, aquella amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. O acercarme a los grandes poemas de nuestro idioma que todavía confían en la esperanza y hablan del vuelo que nos ha convocado. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Así cantaba San Juan de la Cruz. Podemos preguntarnos si renacerá el lenguaje desde el caos mismo. Pero el lenguaje no necesita renacer, siempre está viviendo. Los que morimos somos nosotros, y a veces morimos por falta de amor al lenguaje, que es lo más hermoso que tenemos, lo más hermoso que somos. Como dice el Teuco, señores, la poesía actúa como un instinto de preservación de todo lo que existe. Para los religiosos, el lenguaje es una manera de Dios. Para los no religiosos, una manera de estar juntos. Juntos es también una manera de Dios. Si el lenguaje desciende, nosotros descendemos con él. Si el lenguaje asciende, con él nos elevamos. Como la vida, él está antes y estará después que nosotros. Somos y seremos juzgados por la libertad y la belleza de nuestro lenguaje, por la verdad, el coraje y la transparencia con que lo transmitimos. Hay más fuerza en el mundo cuando nos sentimos uno con el lenguaje, penetrados de su energía total, volando alto, tan alto, que lleguemos a dar alcance a nuestra casa. Yo no digo nada. Bueno. No se escucha. Ivonne, Sí. yo me despido porque tengo un curso ahora y te agradezco muchísimo porque ha sido bellísima la charla. Muchas gracias. Beso grande y me despido. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Igual No. tu curso. Voy a mi curso. ¿No? Es que tienes. Una maravilla. ¿Hay que decir algo? No sé qué más está. No te oigo, no te oigo. No sé si está ahí.
superponiendo con alguien. Quería despedirse porque tenía una reunión urgente. Ay, no oigo. Teuco, te escuchamos muy bajito. El Teuco estaba avisando que yo me tenía que ir a una reunión, así que te quería agradecer, Ivonne. Muchas Ha sido gracias. un lujo, un honor poder escucharte y aprender, como siempre, tanto de vos. Y bueno, acá se quedan charlando un rato, me pierdo ese jugoso diálogo que viene después siempre, pero bueno. Ya te contaré. Muchísimas gracias, Ivonne, y un placer escucharte una vez más. Gracias a ti. Muchas gracias. Adiós. Ivonne, yo también tengo que retirarme y quiero agradecerte muchísimo. Había conocido parte de La Palabra Amenazada y toda tu obra de entrevistarte aquella vez, así que ahora, otra vez, he renovado como mi fe en tu palabra, he vuelto a seguir creyendo, y muchas gracias por todo, gracias al Teuco por invitarme, y un abrazo para todos y hasta siempre. Muchas gracias para vos. Muchas gracias. Ivonne, qué gusto Sí. escucharte, te agradecemos mucho, te agradezco mucho tus palabras, sos una gourmet de las palabras, pero además hay algo que me encantó, porque has agregado una tercera voz a ese tradicional diálogo entre Degas y Mallarmé, cuando Degas le dice que estás lleno de ideas, pero que no puede concluir su poema, y el otro le dice que no, que la poesía se hace con palabras, no con ideas. Pero has agregado algo más rico todavía, porque has dicho que las palabras se hacen con la poesía. O sea, has colocado a la poesía como hacedora del lenguaje. Esto es creativo realmente. Da para extenderlo, ¿eh? Sí, bueno, Nietzsche decía que cada metáfora cada palabra es una metáfora escondida, ¿sí? Y las metáforas son, digamos, el núcleo de la poesía, así que sí es así, efectivamente. Detrás de cada palabra hay una historia poética, eso tenemos que estudiarlo, explorarlo y creerlo, ¿sí? Así es. Lo hemos visto a Santiago Silvestre, me parece que estaba por decir algo. Sí, Santiago viene. No, bueno, yo quería felicitarte, Ivonne, ha sido realmente espléndida la exposición que has hecho. Además, una defensa incuestionable de la palabra que está siempre amenazada, y en este momento, no digo más que siempre, yo creo que toda la vida ha sido amenazada la palabra. Ya Platón se quejaba y decía que hablar mal era no atentar contra el lenguaje, sino contra el alma. Y ya está, 25 siglos después, parece que seguimos en la misma. Y leí el otro día un trabajo, por ejemplo, de Jonathan Swift. Hablaba de la palabra que estaba terminando. Él decía que estaba terminando la palabra y la conversación, justo cuando estaba empezando las tertulias y cuando estaba empezando las costumbres del café. Estamos siempre defendiendo la palabra, pero también la palabra encuentra, me parece, esos resquicios de autodefensa y de imprescindible existencia. Así que bueno, pero me parece estupendo todo lo que has dicho, Ivonne, y además siempre es necesario hablar de estas cosas para que no nos olvidemos. Así que bueno, te agradezco mucho. Ha sido realmente muy bueno. Cariño, Leonor. Muchas gracias. Bueno. Rafael se quedó anclado. ¿Alguien quiere preguntar? Hola, ¿qué tal? A ver, ¿se escucha? Hola. Sí, te escucho, te escucho. Bueno, muy bueno, Ivonne, como siempre, impecable, escucharla, el pensamiento. Y bueno, cuando vos sacaste La Palabra Amenazada, hubo algunas críticas de tu ensayo en relación, como achacándote que vos pensabas en un lenguaje puro, y defendías un lenguaje puro, esencial, algo así, que en sociedades híbridas y mestizas como la nuestra, es muy difícil de defender o de sostener. Yo entiendo, y después de escucharte, sigo pensando lo mismo, que no es eso lo que vos decís. Entonces, no sé qué
¿Qué respuesta pensaste vos a tus detractores, a todos estos que te hicieron este tipo de críticas? Seguramente algo habrás pensado después de tanta agua corrida bajo el puente en todos estos años. Yo no recuerdo esas críticas, me gustaría que después me contaras cuáles, de dónde vinieron. No, yo defiendo, y sobre todo que en la palabra amenazada yo hablaba mucho de la palabra hablada, no solamente de la palabra escrita. Me parece que entre nosotros hay, en Argentina en particular, una tradición de mucha adhesión a esto, por ejemplo, ¿por qué el amor por los cafés y por qué la consternación actual a la cerradura de los cafés, al cierre de los cafés y de los restaurantes? Porque esas son las ocasiones que tenemos de hablar con los amigos. Y por cierto, no hablar de una manera aséptica, ni alquímica, ni, digamos, purificada, sino hablar con todos los modismos y los idiotismos que tenemos. Es decir, la lengua está hecha y sobre todo porque la lengua está innovada por los adolescentes, está hecha de retazos, a veces de cosas que son escoria, que van quedando en el camino, y otras que después se afianzan y salen para adelante. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué, apareció esa palabra genia, que no existía, y que mostraba que el feminismo estaba por despuntar, porque antes no se podía decir genia, pero de golpe se dice genia, y tantas otras palabras que aparecieron. Y después muchas palabras que también aparecen y que ensombrecen yo hablé, por ejemplo, y siempre hablo en contra de estas palabras como boludo y pelotudo, no porque me ofendan, porque ya en este momento han perdido toda la virulencia que podían tener al principio, pero es porque reemplazan palabras que no son necesarias. Por ejemplo, el que la gente joven se designe a sí misma y a los otros como boludos, y no con sus hermosos nombres, que para eso los tenemos. ¿Por qué no nos llamamos más Javier, Fernando, Ramona, Perla, Susana, María, Fernando, etcétera, y nos llamamos todos boludos y boludas? Me parece tristísimo. Es decir, que hay como una especie de aplanamiento. Cuando hablo del aplanamiento de los medios, estoy hablando de eso. Estoy hablando, eso sí, de eso siempre voy a estar yo en contra, de todo aquello que de alguna manera desfigura el mensaje, el mensaje verbal, agrisándolo, opacándolo, empañándolo, quitándole su posibilidad de color, de vitalidad, de verdad, ¿cierto? Eso es lo que yo opino, me parece. No sé vos qué pensás. Vos que sos más joven, decime cómo ves vos el lenguaje de tu generación en este momento. Bueno, yo ya no soy tan joven, pero pienso que en principio concuerdo con vos, me parece que está bueno, y en el norte tenemos algo que es el apodo, que un poco nos salva, sí. Boludo y pelotudo tan rioplatense, ¿no? Sí. En Salta, por ejemplo, ya desde el comienzo del siglo XX, hay todo un arte de poner apodos, y eso se ha mantenido, ¿no? No en balde Gustavo Leguizamón, ese músico genial, era el Cuchi, ¿no? El Cuchi Leguizamón. Sí. Es decir, tenés un montón. El Teuco es un apodo, que, bueno, en realidad es como un nombre, porque viene de una palabra huichí, sí, que es el nombre del río, sí, el río Tehuoc, ¿no? Entonces el apodo del Teuco es un río, ¿no? Pero ya es casi un nombre, en el caso de él, ¿no? Y así hay otros apodos que tienen algo de lo que, de la cosa esperpéntica, ¿no? Que viene de España, y mucho humor, por supuesto. La palabra opa, que en Salta es casi como un reemplazo de la palabra pelotudo, ¿no? Digamos, al menos en cierta generación. En la mía todavía hablábamos con la palabra opa y opería bastante a mano, ¿no? ¿Pero se llamaban unos a otros? ¿Se llamaban unos a otros opa o no? Y a veces sí, pero cariñosamente. Sí. Lo mismo pasa con boludo, pelotudo, por ejemplo, para decir admirativamente a nuestro presente qué maestro es fulano, se dice qué hijo de puta, mirá qué bien hace tal cosa, ¿no? Sí, acá también hacemos eso. Claro, sí. eso también, eso es en todo el país, yo creo que ya se ha generalizado. Y además hay cruces, porque las redes hacen que todos estos problemas idiomáticos, que a veces son regionales, se vuelvan más nacionales, e incluso hispanoamericanos, ¿no? A partir de los cruces que producen las redes, que es toda una novedad de este siglo XXI, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, te preguntaría, ¿cómo ves que afecta a toda tu hipótesis de trabajo que venís desarrollando en varios libros,
las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, yo hago la autocrítica que en esta ponencia mía, yo no hablo de la palabra electrónica, que es la palabra que también está de alguna manera imponiéndose, y que creo que tiene algunas perspectivas que pueden ser muy esperanzadoras y otras que son más bien amenazantes. Yo de todas maneras pienso, fíjense hoy el día que es, y seamos honestos con nosotros, ¿cuántos de ustedes hubieran salido a la calle un día como hoy para escucharme hablar en algún lugar, en la Casa de Salta, como fuera, con la lluvia, con la cantidad de problemas que hay con los permisos que hay para circular, con la muy evidente posibilidad de que nos acogoten en el camino con el incremento de asaltos que hay en este momento, sobre todo cuando se vuelve tarde? O sea, creo que muy pocos. Y tenemos esta posibilidad de que con un teclado, simplemente, y una computadora más o menos en regla, estamos hablándonos electrónicamente. Es una maravilla. Tenemos que agradecer al cielo que tengamos esto, porque la verdad es que es fantástico. No necesitamos movernos de nuestra casa para estar con un grupo de amigos, un grupo de gente que está afín a nuestros intereses, a nuestros propósitos. Es una maravilla. Pero hay otra cosa en la otra vertiente de la palabra electrónica que a mí me da un poco de temor, o de, digamos, me hace pensar que podemos avistar un futuro no tan claro, que es cuando la palabra se pone a correr carreras con la imagen. Yo creo que hay un gran problema que yo no veo que los filósofos de nuestro tiempo enfrenten, que es el problema de la velocidad. Yo creo que el tema es que la velocidad de la imagen le ha instilado a la palabra una especie de vértigo, y ahora hay que hablar muy rápido, yo veo, por ejemplo, cómo son las secuencias en la televisión, que antes las secuencias en las telenovelas eran de 4 o 5 minutos, y ahora son de 1 minuto, y todo el tiempo es zapping y corte, y corte, y corte, porque como la imagen tiene que cambiar también la palabra, y se le asigna a la palabra una carrera que la deja desmelenada, desprotegida y vaciada de significado. Yo me acuerdo mucho de Simone de Beauvoir, cuando ella decía, ya veía venir el conflicto entre la palabra y la imagen, y ella decía, sí, lo que pasa es que la palabra tiene sobre la imagen la ventaja de que puede ser recordada en su plenitud. Cuando uno ve pasar las imágenes, por cierto que podemos tener fotos, etcétera, tampoco podemos vivir con un almacén de fotos alrededor nuestro, ¿no es cierto? Las palabras están allí, están en los diccionarios, el diccionario lo acarreamos nosotros en nuestra mente, y con palabras, las palabras de las cartas de amor, las palabras de los poemas que hemos escrito, las palabras más importantes que hemos intercambiado con los que más amamos, etcétera, etcétera, esas palabras se quedan. Y no solo se quedan, sino que son de alguna manera la sustancia de nuestra historia. Y las imágenes es algo muy diferente. Entonces a mí me parece que cuando una cultura, una civilización, privilegia tanto a la imagen sobre la palabra, se está perdiendo de alguna manera una capacidad de entidad, de reposo en la identidad, que me parece que es muy peligroso. Esa pérdida es muy peligrosa. No sé si fui clara. Sí. Yo diría, Ivonne... A mí me... Perdón. Sí. No, me callo. Gisela. No, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Ivonne, además de darte las gracias. Bueno, además de la palabra amenazada, a mí me gusta mucho el libro tuyo de la escucha del cuerpo. Y quería saber tu opinión sobre cómo se está comunicando la pandemia, porque yo creo que justamente hay poco cuerpo en la comunicación de la pandemia. Mucho dato, sí, mucha palabra escueta, y no hay cuerpo. Es como si una enfermedad sin cuerpo, una enfermedad electrónica, por decirlo de alguna manera, una enfermedad sin cuerpo. Y por lo menos a mí me parece que eso nos hace mal. Tienes mucha razón. Yo lo he pensado, y también he pensado en esas terribles muertes, esas muertes solitarias, silenciosas, alejadas de la gente que uno quiere, y naturalmente nadie puede volver para decirnos qué es lo que pasaba por la mente de la gente que se estaba abandonando
destino que nos espera a todos, pero de una manera mucho más desolada. Y a mí me parece que en eso hay como una especie de falta de coraje, así como se nos arrojan en la cara todas las noches los contagios, las muertes, las comparaciones siniestras entre esto y aquello y que además, ¿por qué no hay, como dices tú, y me parece que tienes mucha razón, un relato más sustancial? Porque la gente, yo me imagino que médicos, enfermeras, etcétera, tendrían que tener la palabra, y algunos que también llegaron a estadios bastante avanzados de la enfermedad, pero salieron, no nos dicen gran cosa, o si las dicen, no nos la comunican. Y eso me parece que justamente forma parte de esta crisis, de la verdadera palabra, de la palabra valiente, que yo también enfatizo mucho el tema de la cobardía, en la palabra que se niega, la palabra que se esconde, la palabra que no quiere enfrentar la realidad, que no quiere nombrar la realidad. Así que me parece que tu punto es muy bueno, porque es muy actual. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Santiago, ¿estabas por allí? Creo que querías decir algo. No, sí, sigo aquí. Digo, no, yo era un poco para retomar la idea esta de Carlos Juárez, Carlos Aldazábal, de las maneras de hablar regionales. También eso sufre, la tecnología es una manera de arrasar con todo eso. Por supuesto que es encantadora esta reunión, ver tantos amigos que de otra manera no nos podemos ver. Inclusive mañana voy a tener reuniones con amigos que están en España por este mismo mecanismo. Mira qué bien. Pero también tiene la contrapartida del otro. Esto ha ocurrido, fíjate, siempre, porque, por ejemplo, Juan Alfonso Carrizo, cuando estaba recogiendo el cancionero anónimo y popular del noroeste argentino, ya él decía que estaba incidido por la radio. Imagínate el poder de incidencia que tiene hoy la televisión. Es brutal. Fíjate. Están todos esos quichuismos, esos arcaísmos, que eran muy del sabor del norte, hay estadísticas que están desapareciendo. En los últimos 40, 50 años hay estudios de cómo han terminado los quichuismos, o están terminando, se mantienen algunos, ya están incorporados. Hay una enorme cantidad de palabras propias y regionales que están realmente desapareciendo. Bueno, es un precio. Pero es el precio que se ha pagado siempre. La tecnología ha traído siempre cosas buenas. La invención de la rueda trajo cosas buenas. Seguro que trajo cosas malas. Los molinos de viento. Ya ves cómo Don Quijote de la Mancha peleaba precisamente en contra de los molinos de viento, que producía desempleo. Y hoy pasa lo mismo. Nos quejamos de la tecnología por un lado, por otro lado nos aprovechamos encantadoramente y nos gusta. Y así funciona también el lenguaje con estos avatares. Sí, eso es verdad, sí. También yo me doy cuenta que ese culto a lo electrónico que tienen los jóvenes los deshabita mucho en cuanto a costumbres. Yo tengo un sobrino que me contaba el otro día, que tiene hijos adolescentes, y me decía, me llamó la atención el otro día, estaba haciendo yo un asado, dice mi sobrino, y vino mi hijo que tiene 19 años, es grande, y me quiso ayudar en el quincho a poner el asado en su lugar, etcétera, etcétera. Y yo me daba cuenta que tenía una extraordinaria es un chico muy inteligente, que está en la universidad, perfecto, pero vive como todo el mundo con el telefonito y la pantalla, etcétera, etcétera. Dice que tenía una especie como de falta de instinto natural para saber cómo colocar la carne en el asador, qué pasaba con el fuego, cuándo había demasiado, cuándo había poco. Le faltaba, no era una cosa que, no son cosas que las aprendas, las sabes, de alguna manera las tienes, pues no las tienes. Así como nosotros, mi generación, yo no tengo la capacidad digital y sufro muchísimo con los celulares, con los WhatsApp y todo eso, porque me parece que esas letritas pequeñitas, me equivoco al ponerlas, etcétera, me ponen de la nuca, estoy furiosa siempre con esa cosa tan sutil y tan pequeña. Y ellos tienen, en cambio,
de eso tienen una maravillosa habilidad, y de las otras cosas más básicas, digamos, están completamente negados. Es decir, que es muy curioso. Yo me imagino que va a haber estudios antropológicos interesantes sobre pasajes y rupturas de los hábitos más prácticos, más intelectuales, que sirven para ciertas cosas y no para otras, de una generación a otra. Y es un tema muy, muy interesante, me parece. Muy interesante. Habrá que ver a dónde llegamos con eso. Sí. A ver, no sé si a alguien se le ocurre algo más sobre esto. Yo lo que te envidio, Ivonne, es tus conocimientos etimológicos. Sí. Que cada palabra tiene una historia extraordinaria, a veces paradojal. Sí. Y bueno, los trabajos tuyos sobre etimología siempre me han resultado un paseo por la historia de la cultura. Sí. Y bueno, ver de dónde venimos, a mí eso me encanta y me apasiona. Eso también ya ves todo lo que da el estudio de la palabra pandemia, que es tan curioso, que nada tiene que ver con el hecho de la palabra pandemia, que no es tan mala como parece, ¿no? Claro. Se le ha dado otro sentido, se la ha enfermado, pero la verdad es que la pobre palabra no quería decir eso, ¿no? No, lo amenazante es el hecho, no la palabra. El hecho, ¿no? Claro. Así es, así es. No sé si quieren seguir conversando con Ivonne, y hasta que se decidan, les aviso que el 14 de este mes, dentro de 7 días, viernes también a las 6 de la tarde, cerrando este ciclo de Fundamentos y Vuelo de la Cultura en el siglo XXI que organiza la Casa de Salta en Buenos Aires, va a hablar Adolfo Colombres sobre antropología. Los dejo con Ivonne, si alguien quiere hablar, si no, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, yo los bendigo nomás por la atención con que me han seguido, me he sentido bien rodeada y espero que sigan peleando junto conmigo por la buena palabra. Y gracias. Yo te mando un abrazo, Ivonne. Muchas gracias. Llegar a Miroslav, que le he visto la sombra ahí pasar al lado tuyo. Sí. Eso, saludo a Miroslav, un abrazo a Miroslav. Gracias. Bendiciones. Una gran clase magistral, Ivonne. Muy bueno. Gracias, queridos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Ivonne. Adiós, María. Adiós, hasta luego. Adiós, Rafael. Chao, Ivonne. Adiós, queridos. Gracias. Buenas noches. Adiós. A todos. Que volvamos a tomar vino. Sí, sí. Y las empanadas, no se olviden. Volverán los buenos tiempos de la Casa de Salta. Esperemos que sí. Podrían haber hecho un delivery, ¿no? Un delivery para todos. Delivery de vino y empanadas, buena idea. Hasta luego, hasta luego. Gracias.